Hermanos y amigos que nos ven en este día, que el Señor les bendiga. La predicación estará basada en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, los versículos 9 y 10. Luego el capítulo 12, el versículo 1. Y por último, los versículos 13 y 14. El tema es la juventud y el título del sermón es Consejos de Dios para los jóvenes. Señor, gracias por la oportunidad de predicar tu preciosa palabra. Este tesoro, Señor, tan hermoso que nos has provisto a través de el rey Salomón, consejos a la juventud, pero también, Señor, gracias porque son aplicables para las personas adultas. Bendice tu palabra, úngeme con tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije al principio, estos son consejos para los jóvenes, pero no quiere decir que no sean aplicables a las personas adultas. La palabra de Dios es para todos. Sin embargo, el propósito es que los jóvenes que tienen en la voluntad de Dios una vida larga por delante puedan conocerlos, aplicarlos en esta época para que cuando sean adultos, en verdad puedan tener una base sólida de la palabra y una fuerte unión o comunión con nuestro Dios. El escritor de Hebreos fue Salomón, hijo del rey David. Salomón también fue rey de Israel. Y cuando él escribe este libro, ya es un anciano con mucha experiencia en la vida. Por lo que tanto, los consejos que salen de la propia experiencia con el fin de que ellos y también los adultos puedan disfrutar de una vida a plenitud y lo más importante es que nunca se aparten de Dios. Que ellos aprendan a vivir, a caminar cerca del Señor en todos los días de su vida. Porque pronto llegarán los días de la vejez, cuando menos lo esperan. Una juventud bien vivida les dará la oportunidad de vivir una buena etapa en la vejez cuando las fuerzas físicas se van acabando lentamente hasta que llegue el fin de sus días. Este es el ciclo de la vida. Y cuanto más se arraiguen de Dios, confíen de Él, con el paso de los años se van a dar cuenta que es el mayor tesoro de sus vidas. Tener al Señor de su lado como su Padre celestial. El Señor a través de Salomón le da 4 consejos a la juventud. El primero es, alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón. El segundo consejo es, quita pues de tu corazón el enojo y apártate del mal. El tercero, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y finalmente, el cuarto, teme a Dios y guarda sus mandamientos. El primero, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, y dice así la escritura, alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vida de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Esta es la base bíblica para el primer consejo. Salomón está de acuerdo en que la juventud hay que vivirla con gozo, con alegría. Eso es la juventud. Alegría en el corazón, considerando todas aquellas cosas que la vida les va a ofrecer a través de los años. Él está consciente que la juventud y la adolescencia
se viven solamente una vez y esta es una etapa muy corta porque nunca más se vuelve a ser joven. Y usted y yo, hermano y hermana, que somos personas adultas, cuando hacemos un análisis de la vida y comenzamos a ver nuestros hijos, nuestros nietos, nos decimos, ¿en qué momento pasaron esos años? ¿En qué momento vivimos esa juventud que Dios nos dio? Santiago, en su carta, en el capítulo 4, versículo 14, describe a la vida o la brevedad de la vida con estas palabras. Cuando no sabéis lo que será el mañana. ¿Por qué? Dice Santiago, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si la vida es tan breve, de acuerdo al concepto de Salomón, a la descripción, entonces, ¿qué será la juventud y la adolescencia? Por esa razón, al vivir la vida a plenitud, los jóvenes y las señoritas deben entender que no solo significa que pueden tener placer y hacer uso de todas aquellas cosas que dañan el cuerpo, el alma y también el espíritu. Porque nosotros los cristianos sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y fue lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y Pablo dice a los corintios que este cuerpo no es nuestro, es prestado, es de Dios, y que en el momento en que el cristiano recibió a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo entró en él para hacer morada permanente. Así es que esta es una de las grandes privilegios que Dios nos ha dado y una gran responsabilidad de vivir la vida joven y señorita de una manera responsable. Pero lo más importante del consejo de Salomón son las últimas palabras cuando él dice, pero sabe, joven, señorita, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hermanos, de toda obra que el ser humano haga, tendrá que comparecer delante de Dios para rendir cuentas. El segundo consejo es, quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Y lo encontramos en el capítulo 11, versículo 10, cuando Salomón dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y el salmista en este libro también lo dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón continúa aconsejando a los jóvenes a quitar de su corazón el enojo, puesto que este es un sentimiento muy negativo y no debe permanecer en la vida de los jóvenes. El diccionario de la lengua española describe el enojo con estas palabras. Es el movimiento del alma o del ánimo que suscita ira contra una persona. O sea, es el movimiento, es la acción del alma, del ser interior de la persona que suscita, que produce ira contra una persona. Así es que tenemos que tener cuidado, jóvenes y adultos, que ese enojo no vaya a causar un grave pecado. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestra cabeza, ni deis lugar al diablo, al enemigo. Entonces, es importante recordar que esta es una etapa de sus vidas
en que los jóvenes experimentan grandes cambios hormonales, jóvenes señoritas, que afectan drásticamente el estado del ánimo. Por eso tienen que tener mucho cuidado en su ánimo cuando se enojan o cuando alguien provoca el enojo en sus vidas. Y por esa razón, Salomón les motiva a los jóvenes a que hagan un esfuerzo de mantener excelentes relaciones con sus amigos dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Pero lo más importante es tener una buena relación con sus padres y también con sus hermanos. La familia, el hogar, perdón, es el lugar donde se debe experimentar las mejores relaciones entre sus miembros. Joven, tenga una buena relación con papá y con mamá. Igual, el consejo es para los padres. Tengan buenas relaciones con sus hijos. Y quien produce todas estas cosas, esta buena relación de amor, es cuando Dios es el centro del hogar, es el centro de la familia. El Señor está sumamente interesado en ocupar el lugar de privilegio en el seno de cada familia. Yo lo he dicho reiteradas veces y no me canso de decirlo, que el hogar, su casa, su familia, es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Padres, denle la oportunidad a sus hijos de tener un hogar feliz, donde se sienta, donde se experimente la presencia de Dios. Que cuando sus hijos vengan enojados de la escuela o de cualquier otro lugar, ellos saben que al llegar a la casa, ese enojo se va a ir, se va a disipar, porque el amor de papá y mamá los va a abrazar. Y ellos se van a sentir confortables cada vez que lleguen a casa con cualquier problema. También es interesante que el enojo se encuentra localizado aquí en el corazón, es lo que dice Salomón, en donde radican las emociones de todos los seres humanos, sean tristezas o sean alegrías. El sabio Salomón les enseña que sí es posible quitar el enojo del corazón. ¿Me escuchó, joven o adulto? Salomón le dice a los jóvenes, quita de tu corazón el enojo. Entonces sí es posible quitar ese enojo del corazón. Dios tiene el poder y la autoridad para quitar ese enojo de la mente y también del corazón. Ellos, los jóvenes y también los adultos, no deben dejar que ese fuerte sentimiento se arraigue en esa época tan especial de sus vidas. Que ese enojo no extienda las raíces de amargura en sus corazones. No dejen que eso pase. Jóvenes, no se dejen dominar por el enojo. Pongan el enojo en las manos de Dios. Dios los entiende, Dios los comprende, Dios conoce todos los sentimientos que hay en sus mentes y también en sus corazones. ¿Sabía usted que Dios sabe cuándo usted está alegre o triste? Y si Dios dice, quita el enojo de tu corazón, Dios les va a ayudar a que el enojo se disipe. Y algo importante que debemos saber los adultos, y los jóvenes lo saben porque muchos de ellos lo están experimentando, es que en estos días ellos están amenazados con muchas tentaciones que posiblemente muchos padres no lo saben. Pero no es un secreto
que el sexo fuera del matrimonio, el alcohol, los cigarrillos, las drogas, en términos generales, todo tipo de droga, la pornografía en las diferentes manifestaciones o presentaciones que se presentan a los jóvenes y también a los adultos, son pecados que están destruyendo a nuestra juventud, a la juventud de todo el mundo. Salomón les da un valioso consejo para que se protejan. Y es sumamente sencillo, no es difícil, pero requiere de mucha fuerza de voluntad. Miren lo que estoy diciendo, mucha fuerza de su voluntad, fuerza del carácter de adentro del joven, de la señorita, y por supuesto se necesita del poder de Dios para lograrlo. El consejo o la recomendación de Salomón es: aparta tu carne del mal. Otra vez lo voy a decir, aparta tu carne del mal. Y el apóstol Pablo también da el consejo a los romanos en la carta de Romanos, en el capítulo 8, los versículos 12 y 13. Él les dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y aquí está el secreto de Dios para nosotros, para todos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo le da el poder a todos los cristianos para poder vencer todas las tentaciones. Y dentro de ellas, las que ya mencioné, y también para vencer la tentación de un enojo desenfrenado. Aparta tu carne del mal. Salomón no solamente estaba aconsejando a los jóvenes de su época, sino también a la juventud del presente siglo XXI. Este principio bíblico es para ayer, para hoy y para mañana. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios son verdad y efectivas para todas las generaciones. Mientras el ser humano viva en este mundo, la palabra de Dios es pertinente y es palabra absoluta. No hay ningún otro libro, no hay ningún consejo, no hay ninguna palabra que esté por encima de la palabra y los consejos de Dios. El tercer consejo es: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y este consejo lo encontramos en el capítulo 12 y el versículo 1. Salomón dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Lo que Salomón le está diciendo que es que se acuerden de Dios, que se acuerden de Él ahora que son jóvenes, porque dice: luego van a venir aquellos años en que ya los cuerpos ya no son como cuando eran jóvenes, cuando todas esas flaquezas, debilidades humanas, físicas, comienzan a golpear a las personas. Acuérdate de tu Creador. Salomón le habla a los jóvenes que se acuerden de su Creador en este tiempo de juventud y adolescencia. Porque Dios no solamente es el creador y sustentador de sus vidas, sino también el que tiene el poder para poner fin a la existencia de todo ser humano. Los seres humanos
Fuimos creados para la vida y para la muerte. Eso es algo seguro, algo que no tiene duda, tanto para personas cristianas que creen en Dios, como para aquellas que dicen yo no creo en Dios. Pero estoy seguro que ellos sí creen que nacieron y que tarde o temprano van a morir. Se muere el niño como se muere el joven. Fallece el adulto lo mismo que el anciano, porque para la muerte no hay edad. Solamente basta estar vivo para que lo sorprenda o no sorprenda el día de nuestra muerte. Aunque es obvio, y tal vez algunos adultos lo hemos escuchado, que muchos jóvenes o algunos jóvenes piensan que nunca se van a morir. O quizás ven la muerte lejos de sus vidas. Tal vez cuando yo tenga tantos años, voy a pensar en la muerte, en esa realidad. Pero joven, señorita, la muerte ha sorprendido a bebés, a niños, jóvenes, adultos y también ancianos. Esta es la realidad del mundo terrenal en que vivimos. Acordarse del Creador no significa solamente que el joven tiene que tener en la mente existe Dios, existe Dios. No es algo mental y actuar con pasividad, sino por el contrario, todo joven y señorita debe involucrar al Señor en todas las decisiones de su vida. Eso es acordarse del Creador. Que Dios debe ser parte importante en todos los días de su vida y en todas las decisiones que usted joven y señorita tome. Y eso también es para usted adulto. Dios debe estar involucrado en usted, papá, mamá, y en la vida de sus hijos. Porque en la juventud y la adolescencia es donde se deben establecer los fundamentos, la base moral y espiritual para poder llegar a una madurez sólida. Personas adultos que tengan una madurez para que puedan enfrentar jóvenes la vida de adultos. Y nosotros los adultos sabemos que no es fácil ser adulto, porque conforme los años vienen, las grandes responsabilidades de la vida de adulto también las vamos a tener enfrente y tenemos que lidiar con ellas. Y si hemos tenido un buen fundamento cuando fuimos jóvenes, una madurez espiritual que fue creciendo progresivamente, téngalo por seguro o yo le garantizo que usted va a tener las destrezas y la capacidad para tomar decisiones correctas en su vida como esposo y como padre o madre de familia. Esto quiere decir que los jóvenes deben tomar en cuenta a Dios en las diferentes áreas de su vida, como estudiantes, en las actividades recreativas o en los pasatiempos, en sus trabajos, cuando joven comienzan a trabajar algunos de ellos, en la vida familiar y por supuesto, una área que es muy importante, pero que en muchas familias se descuida, aún familias cristianas, familias de iglesia, es involucrar a sus hijos e hijas en la vida activa de la iglesia. La vida de la iglesia es importante para los niños, jóvenes y para nosotros los adultos. El Señor dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere adulto,
no se apartará. En la edad tierna de la niñez y la juventud, en la vida de la iglesia, es donde ellos aprenden a caminar con Dios. Ellos se van a dar cuenta por el ejemplo de los adultos que es importante conocer la Biblia, la palabra de Dios, memorizarla, que es importante orar, meditar, hablar con Dios, que ellos comprendan que la vida de la iglesia es vital, sin dejar de enseñarles que la responsabilidad del estudio es muy importante, el estudio. El trabajo es muy importante, pero Dios tiene que ser el centro de sus vidas para que todas las demás cosas puedan funcionar, porque la presencia de Dios es lo que va a hacer que ellos tengan éxito, que ellos sean bendecidos en todas las decisiones que ellos puedan tomar. Es muy triste y es muy lamentable ver familias que no se interesan por la vida espiritual de sus niños y de sus jóvenes, que no es tan importante si van o no van a la iglesia, o tal vez si van a un culto simplemente ya fueron, ya cumplieron y como entraron, quizás así salieron. Es lamentable ver el fracaso de jóvenes y señoritas cuando una vez que salen de la tutela, de la cobertura de sus hogares, toman decisiones muy incorrectas y traen mucho dolor a sus propias vidas y también a sus padres. El consejo del salmista en el Salmo 37, versículos 4 y 5, es un versículo poderoso para usted joven y señorita, sin dejar a un lado los adultos. Confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová. El joven aprende a confiar en el Señor en la iglesia, pero también es muy importante y es la primera responsabilidad. La educación cristiana es responsabilidad del padre y de la madre. La iglesia, los maestros de la escuela dominical son el complemento. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y luego estas 4 palabras son un tesoro. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Sienta el placer de estar en la presencia de Dios, ya sea en su hogar, en la iglesia o donde quiera que esté. La presencia de Dios debe ser un deleite para usted, joven y señorita, porque tiene promesa. En primer lugar, hay gozo, hay alegría cuando usted comparte con el Señor, tiene una dulce comunión con Él y aparte de eso, Dios va a conceder las peticiones de su corazón siempre y cuando sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Joven, usted va a aprender cuál es la voluntad de Dios cuando usted camine al lado del Señor, cuando usted escudriñe las escrituras, cuando usted hable con Dios. Joven, señorita, Dios le va a hablar a usted en su corazón a través de la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Joven, señorita, ¿cuántos años cree usted que tiene por delante si Dios le da una larga vida? ¿10 años? ¿20 años? ¿30 años? ¿40 años? ¿50? ¿60? ¿70? Dios lo sabe. Encomienda el camino de todos estos años al Señor. Dígale, Señor, yo pongo en tus manos mi vida. Todos los días de mi vida, dígale al Señor, Señor, yo los pongo en tus manos. Guíame, dame dirección, protéjame del peligro.
de tomar incorrectas decisiones en la vida. Ilumina mi mente, mis pensamientos. Guarda mi corazón de no pecar. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Deposita, joven, toda la confianza en Dios. Dios no puede fallar porque Él es Dios. Y no hay mejores manos que las manos de Dios para poner su vida en Él. Y si usted, hermano y hermana adulta, si nunca lo ha hecho, hoy puede ser un buen día. Y el último tesoro o consejo es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El versículo 13 y 14 rezan de la siguiente manera: el fin de todo el discurso oído es este, el fin. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero miren lo que dice Salomón. El final de todo el discurso, de toda la exposición que él ha hecho para los jóvenes, es esto. Si usted dice, ¿cuál es el corazón del mensaje? ¿Cuál es el mejor consejo que Dios me está dando a través del rey Salomón? Y déjeme decirle que el rey Salomón fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Dios le dio una sabiduría sobrenatural y es el que le está dando usted el consejo. El fin del discurso oído es esto. Lo importante es: teme a Dios, respete a Dios y guarda sus mandamientos. Los mandamientos de Dios son el Antiguo y el Nuevo Testamento, los 66 libros que tienen o componen las Sagradas Escrituras. Temer a Dios no significa que una persona va a sentir miedo ante la presencia de Él, no. Por el contrario, se le demuestra temor a Dios por el respeto que se le tiene a Él. ¿Respeta usted a Dios? ¿Lo tiene en alta estima? ¿Y reconoce que Él es el único Dios verdadero, el cual tiene en sus manos su vida, su destino final? Se le demuestra ese temor santo cuando se le expresa el respeto que Él merece por ser nuestro Padre Celestial, porque Él es su Padre Celestial. Usted también le demuestra al Señor ese temor reverente, cuando permite que Él lo guíe en todas las decisiones de su vida, aquellas que son muy importantes como aquellas que no lo son tanto, pero que van a afectar su vida. Salomón dijo en el capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto que Dios se merece. Él es Dios y ante Él es que todos nosotros tenemos que arrodillarnos, postrarnos, darle toda la honra, la gloria y la reverencia que Él se merece. Nada más. Ningún ser humano, ningún ángel, ningún ser espiritual ni ser humano merece la honra y la gloria, el respeto y la reverencia que Dios se merece. Y guarda sus mandamientos significa obedecer la palabra de Dios. No es guardarla así en una manera jocosa, tomar la Biblia cuando usted viene del culto, de la iglesia, guardarla en una gaveta del escritorio, de una mesa o de la mesita de noche y sacar la escritura cuando usted va a ir nuevamente a la congregación. Jóvenes, señoritas, espero que estos 4 consejos puedan ser una bendición para su vida. Tómelos, atesórelos en su corazón y póngalos en práctica porque Dios está dispuesto
a bendecir su vida grandemente. No solamente ahora que usted es joven, sino cuando usted sea un adulto. Que el Señor les bendiga ricamente.